Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy, la memoria del futuro. A partir de ahora usted va a ver algo que vale la pena grabar, que vale la pena coleccionar, que vale la pena guardar. Son imágenes de un tiempo que ya fue, pero que tienen influencia, repercusión en el devenir de los tiempos. En este salón de la CGT, en este salón José Ignacio Rucci, se escribió parte de la historia argentina, que tuvo que ver con Juan Domingo Perón, el 3 veces presidente constitucional, el único en este siglo elegido democráticamente por nuestro pueblo. Es un trabajo preparado para aquellos que son peronistas, para aquellos que no lo son, pero especialmente para los jóvenes. Para esos jóvenes a quien Perón le dedicó su pensamiento en el año 2000. Estamos en vísperas de este nuevo milenio. Juan Domingo Perón trasciende las fronteras, los tiempos, los momentos y queda eternamente como el hombre que se detuvo a pensar una Argentina diferente. Lo invitamos a que usted piense como piense, se siente en la platea de su casa y se ponga a mirar la historia argentina hacia atrás para tener proyección de futuro. Las imágenes. Perón, el presidente del siglo. El 8 de octubre de 1895, en la localidad de Lobos, a 100 kilómetros de Buenos Aires, nacía Juan Domingo Perón, hijo de Juana Sosa Toledo y de Mario Tomás Perón. Su hermano Avelino lo acompañó en su infancia. Perón estudió en el Colegio Politécnico de Olivos y en la Escuela Militar para llegar al 17 de octubre en el protagonismo que cambió la historia argentina. Cuenta la historia que el gran Licurgo, en una de sus más notables y atrevidas concepciones, dividió la tierra de Laconia en 30.000 partes que distribuyó a los campesinos e hizo 9.000 partes del territorio de Esparta que entregó a otros tantos ciudadanos. Existía a ese respecto entre los habitantes una desigualdad tan prodigiosa que la mayor parte, privados de toda posesión y reducidos a la miseria, estaban a cargo de la ciudad, mientras que todas las riquezas se encontraban en manos del más pequeño número. Licurgo quería desterrar de Esparta la insolencia, la envidia, la avaricia, el lujo y las dos más grandes y más antiguas enfermedades de todos los gobiernos: la riqueza y la pobreza. El hombre sabe tanto como recuerda. ...4 de junio de 1943... estalla un golpe contra el presidente Castillo. Termina la era del fraude. Los militares decían que iban a dar salida electoral. Sin embargo, juran 2 presidentes en 2 días. Primero lo haría Rawson y luego Ramírez, para después ser reemplazados ambos por el general Farrell. Detrás de todos estos acontecimientos de la época, aparece el Grupo de Oficiales Unidos, que estaba trabajando para transformar el golpe en revolución.
La gente recibe victorioso a los militares que ingresaron a la Casa de Gobierno. Incluso irigoyenistas estaban contentos de verlos. Se queman 12 micros de la Corporación de Transporte, que representaba la entrega, según se pensaba en aquel momento. Uno de ellos frente a la misma catedral. Allí la gente entonces trataba de buscar una explicación a la caída de Castillo y cuál sería la salida política del país. El fraude había preparado a Patrón Costa, un representante de la oligarquía argentina, como candidato a presidente de la nación. La gente se movilizó y se movía en búsqueda de alguna explicación. En los balcones ya estaban instalados los primeros militares que habían llegado, que saludaban a los civiles que se habían mezclado en la plaza, dando la bienvenida con sombreros al aire de esta llegada de los militares al gobierno para terminar con el fraude. Juan Domingo Perón estaba detrás del juramento de cada uno de estos presidentes. Era coronel y junto a Domingo Mercante habían conformado el Grupo de Oficiales Unidos. Ahí se lo ve en segundo plano a quien luego cambiaría la historia argentina. En el Salón de los Bustos se reunían a los efectos de victoriar a los jefes militares gran cantidad de civiles. Aparece Farrell y mientras tanto Perón, que ahí lo tienen ustedes en imagen, estaría construyendo lo que sería el Departamento de Trabajo primero y la Secretaría de Trabajo y Previsión luego. El Estatuto Profesional del Periodista y el del Peón de Campo fueron las primeras dos disposiciones de este gobierno militar. Perón, puesto en funciones entonces, comienza a trabajar y hace realidad la Secretaría de Trabajo y Previsión como una de las obras políticas que lo irían preparando para el lanzamiento definitivo. El hombre, el destino, el líder estaba en marcha. Siendo secretario de Trabajo el 15 de enero de 1944, lo toma el terremoto de San Juan. Perón, acostumbrado a hablar a los obreros, se pone al frente de la reconstrucción del sismo y de la ciudad de San Juan. Iba a ser una fecha fundamental e histórica, porque la necesidad nos iba a llevar a que dos personas se juntaran. Imágenes de la destruida San Juan. El 22 de enero se conoce con María Eva Duarte. Como consecuencia del terremoto de San Juan, Juan Domingo y María Eva se encontraron en el Estadio Luna Park en un festival a beneficios, donde actrices y actores buscaban recaudar fondos y Juan Domingo Perón lo hacía como integrante del gobierno de entonces. Aquí se iban a conocer quienes tendrían influencia fundamental sobre la historia de la Argentina y obviamente en el peronismo y su fundación. Ella, como actriz, se reunió junto a otros deportistas y actores para conformar recaudaciones que permitieran la reconstrucción de San Juan. Se conocen entonces con Perón en un festival artístico en el Estadio Luna Park. Más escenas de aquel terremoto impresionante que prácticamente no dejó en pie nada de la ciudad y nada de la provincia. Mientras tanto, ya se iba creando una línea interna en el país que sostenía a un coronel que, siendo militar, había entendido el mensaje popular, el reclamo social, las necesidades de los que menos tenían. La aparición de Evita en el protagonismo histórico argentino será también fundamental para los sucesos que vendrían luego, en el 17 de octubre de un año después. Todo había que hacerlo de nuevo, todo había quedado devastado. Perón puso en marcha y reanudó con esto el activismo que desde el gobierno parecía estar terminado cuando cayó el presidente Castillo. Los argentinos se movilizaron y con ellos María Eva Duarte de Perón. Y entonces el trabajo constante y permanente de esta actriz que ahí sale en escena, junto a los Magaldi, que venía trabajando allá por 1938 en esta película y que había llegado a Buenos Aires en busca de fama, de triunfo, finalmente va a encontrar el protagonismo, pero en el campo social. María Eva Duarte de Perón, luego conocida como Vita y antes como María Eva Duarte, en este momento, en el 38, cuando era actriz,
tendría un protagonismo permanente hasta aquel 26 de julio de 1952, cuando pasó a la inmortalidad. Cuando la actriz logró protagonismo político, comenzaron los celos en sectores de las Fuerzas Armadas. Esto haría que desplazaran a Juan Domingo Perón, incluso a quien veían ya como potable candidato. Iban a venir los sucesos previos al 17 de octubre de 1945. Posada 1567. Aquí, en el cuarto piso, vivía Juan Domingo Perón cuando el 8 de octubre de 1945 cumplió 50 años. Días después, entre el 9 y el 10, lo buscaron para asesinarlo. Vinieron a este departamento, pero ya María Eva Duarte, Evita, había avisado a Perón que lo andaban buscando. Este episodio constituyó en la historia argentina todo lo que después siguió. Si lo hubieran encontrado, Desiderio Fernández Suárez, uno de los mayores que encabezaba el grupo del piquete del ejército, hubieran dado cuenta de su vida. Aquí vivió Juan Domingo Perón. Hipólito Yrigoyen y Warnes, Florida, partido de Vicente López. El Colegio La Salle es propietario ahora de esta casa que perteneció al mayor Arrieta, casada con una de las hermanas de Evita. Después de salir de su casa de Posadas, que ya mostramos, cuando lo buscaban para asesinar en vísperas del 17 de octubre, Perón pasó una noche aquí, rumbo al Tigre, a Tres Bocas, a donde Ludovico Frey, un amigo de él de origen alemán, le cobijó hasta que Perón pudo negociar con Filomeno Velasco, el jefe de la policía, su entrega, y de allí fue llevado a Martín García en los sucesos previos al 17 de octubre de 1945. La casa está casi igual, con algún agregado, alguna cosa, pero en definitiva, esta casa que pertenece al Colegio La Salle fue la que le permitió refugiarse a Perón en vísperas del 17 de octubre del 45. Lo coincidente de la casa, su plano fue aprobado un 17 de octubre de 11 años antes. Perón va a la prisión de Martín García. De allí sería trasladado luego al Hospital Militar, donde quedaría alojado hasta que las masas obreras comenzaron a pedir su libertad. Mientras tanto, la gente ganaba la calle pidiendo por el coronel. Evita recorría los talleres ferroviarios hablando a los trabajadores para que se sublevaran, para que salieran, para que aparecieran, para que le dieran a esto el tono que la historia después tendría que titular la más maravillosa manifestación popular de este siglo. En ese balcón, Juan Domingo Perón habló por primera y por última vez en su historia política. El 17 de octubre fue su primer contacto con el pueblo. Lo tuvieron que traer, dejarle que hablara para que una multitud que estaba por esta plaza pudiera entonces retirarse. Fue el 17 de octubre de 1945. La gente pedía la libertad de un simple coronel que había pasado a ser el coronel del pueblo. Allí está el recuerdo de su detención. Aparecen las columnas de manifestantes por toda la ciudad de Buenos Aires. Salían de todos lados, diría Scalabrini Ortiz. Se estaba preparando lo que sería en el anochecer el discurso de Juan Domingo Perón, 17 de octubre de 1945. Comenzó a cambiar la historia argentina. El 17 de octubre de 1945, la fuente sirvió para que los trabajadores que venían de todas partes mojaran sus pies. Algunos dijeron metieron las patas en la fuente, el aluvión zoológico. Para otros nacía todo un proyecto político. Era la pauta cultural que cambiaba. El pueblo, su líder en el balcón, los trabajadores aquí pidiendo por él. Perón empezaba su carrera política. Tenía apenas 50 años. Hace 2 años, desde estos mismos balcones,
la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. El 24 de febrero de 1946 se llaman a elecciones nacionales. La fórmula Perón-Quijano se impone sobre la de la Unión Democrática, que integraban Tamborín y Mosca. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esta fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. La Unión Democrática ganó la calle para hacer la campaña contra el eje nazi-fascista que supuestamente representaba a Perón. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a esta campaña y aparecieron pintadas las paredes con tiza: vote a Perón, gane con Perón, Braden o Perón. Esa parecía ser la consigna que aglutinaba a todos los trabajadores de la Argentina. Los auténticos candidatos del pueblo. La era del fraude ha terminado. En los comicios más limpios de la historia argentina hasta entonces, Perón se impuso por 1.500.000 votos contra 1.200.000 votos de la Unión Democrática. En aquella época votaban solamente los varones. Así, el 24 de febrero de 1946, el voto popular lo hizo presidente por primera vez a Juan Domingo Perón. La fórmula estaba integrada con el radical Hortensio Quijano. Evita aparecería en la escena política también y estaría allí cuando fue a jurar el presidente electo, el 4 de junio de 1946. El coronel Perón había recibido ya la banda y el bastón de mando. Hace su primer discurso como presidente electo. Afuera, la multitud quería saludarlo. Hortensio Quijano, con el pañuelo, vicepresidente de la Nación, saludaba. Los carteles de Evita y Perón en la calle y la multitud que se lanza entonces para conmemorar precisamente este triunfo. Quedaría en la historia el 17 de octubre como el Día de la Lealtad, y año tras año fueron conmemorados por las multitudes que saludaban aquella gesta. Y obviamente también el triunfo electoral del 4 de junio de 1946. La plaza histórica, la multitud y el líder. Allí está, confundido en un abrazo con uno de los tantos privilegiados en la Argentina, donde los niños solían ser precisamente eso, privilegiados. Las obras de gobierno de Juan Domingo Perón han transformado la Argentina de entonces. Más de 120.000 obras públicas en todo el país conmueven a la ciudadanía. La construcción, madre que pone en marcha todas las otras ramas,
se puso de manifiesto una vez más. Y así entonces la Argentina ganaba un espacio en el mundo. El IAPI se había transformado en el comprador y vendedor de cereales de la Argentina, y así también se resguardaban los mejores precios del mercado. La incipiente industria nacional se puso en marcha y comenzó entonces un desarrollo agrícola-ganadero que no tendría parangón en la historia argentina. Se estaban viviendo los 10 años más felices del pueblo en función de obras y en función de ayuda social. El plan de Perón, Perón y el deporte, cada una de las cuestiones, y Descartes, que era el seudónimo con el que Perón escribía. Ahí se lo ve al líder en su residencia de San Vicente. Una clásica foto de Perón que mostraba aquel tiempo, y Eva Perón que escribe la razón de su propia vida. La comunidad organizada, basamento filosófico de la doctrina nacional justicialista. Los trabajadores, auténticamente la base y la esencia del movimiento. Plan quinquenal de obras, hospitales en toda la República. Perón y Eva Perón recorren la Argentina. Ya casi la nacionalización de los trenes, de los teléfonos, del Banco Central, de la Casa de la Moneda, nos estaban dando un momento diferente en toda la historia argentina. Estaría creciendo también en simultaneidad la posibilidad de que Evita fuese la compañía en la fórmula de la reelección de Perón. Se trabajó incansablemente desde la Fundación Eva Perón durante 7 años mientras ella estuvo al frente, y la nacionalización de los teléfonos, de las empresas en manos extranjeras, le iban dando un perfil definido a este movimiento nacional peronista. Ustedes ven en imágenes las distintas obras de gobierno, y así el banco hipotecario con los préstamos permitía que los más necesitados, que los que menos tenían, pudieran también adquirir la vivienda. Con la nacionalización de los ferrocarriles se habían resuelto 2 temas. El primero, que los británicos habían declarado la inconvertibilidad de la libra esterlina, es decir, se le podía comprar solamente a ellos. Y el segundo, que a una legua, a la derecha y a la izquierda de las vías, esa tierra pertenecía a los dueños de los ferrocarriles. Evita aprovechó la nacionalización de los trenes para salir a recorrer la Argentina. Su imagen iba en un tren especial que cada vez que pasaba tiraba juguetes, dejaba regalos y el mensaje de la esperanza. Multitudes en las estaciones ferroviarias de cada uno de los ferrocarriles que se habían nacionalizado. El Belgrano, cuya trocha llegaba a Bolivia, fue el más utilizado, porque entonces era el único ferrocarril del Estado. Con las nacionalizaciones, todos los demás pasaron a estar en poder de la administración nacional. La gente esperaba de Eva Perón, esperaba de Perón, y estaban allí con sus rostros pidiendo y reclamando. Iba creciendo la figura de Evita como posible acompañante de la fórmula de Juan Domingo Perón. La Argentina estaba ingresando en el periodo de obras, pero también en el periodo preelectoral, buscando la reelección del presidente de la Nación. Estos son los tanques de Constituyente y Avenida General Paz, en una de las tantas casas pobres que después serían transformadas en barrios. Eva Perón, mujer inolvidable al lado de Juan Domingo, fue trabajando en cada momento, en cada circunstancia, a favor de los desvalidos. Las damas de la Sociedad de Beneficencia no la quisieron a ella porque decían que era muy joven para integrar esa sociedad. Es aquí cuando Perón toma la determinación de que se cree la fundación que llevaría el nombre de su esposa. La Fundación Eva Perón comienza a funcionar durante ese tiempo. Los comedores funcionaban para darle a los que no tenían. Los chicos iban a las escuelas, que en todos los casos tenían comedores escolares, y se producía una revisación médica previa para saber cuál era el estado de salud de cada uno de los ciudadanos argentinos. Niños y jóvenes fueron separados en categorías para jugar, para participar en los campeonatos infantiles o juveniles del deporte, fundamentalmente del fútbol, que siempre ha sido pasión en el pueblo argentino. Evita y los niños fue una constante, una permanente. Durante 10 años de gobierno peronista se realizaron más de 120.000 obras públicas, como quedó dicho, en toda la República Argentina.
el Santo del Trabajo, San Cayetano, en la CGT, en la ochava que hace el edificio entre Azopardo e Independencia, estaba la oficina de Eva Perón. Aquí se transformó esto en la Capilla de los Trabajadores. Aquí, en este mismo lugar y sobre esa misma mesa que ustedes ven, el doctor Pedro Ara trabajó para embalsamar el cuerpo de Eva Perón. Esta es una sala muy especial porque tiene que ver con la donación que hizo quien fuera jefa espiritual y la segunda compañera de Juan Domingo Perón a la CGT. Allá por 1950, un 17 de octubre, fue recibido este edificio. En este lugar ella trabajaba, en este lugar se le embalsamó. Acompañando a San Cayetano la imagen de la patrona argentina, la Virgen de Luján. Junín, 22 de octubre de 1945. Allí, a los 50 años de Juan Domingo y a los 28 de María Eva, se produce el enlace de quienes después serían la primera dama argentina y el primer mandatario. Esto que ven ustedes es la fotocopia del enrolamiento de María Eva Duarte. Ahí tienen ustedes entonces los datos respectivos y su dígito pulgar que marca en la historia, que marca en la trayectoria un mundo entre Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón a partir de estos episodios conocida en los tiempos por Evita. La Fundación Eva Perón, en 7 años de vida de Evita, al frente de la misma, hizo feliz a miles de argentinos que tuvieron por primera vez un colchón, un juguete, un útil escolar. Se aproximaba el reclamo de la gente para que Eva Perón estuviera en la fórmula presidencial. Las multitudes estaban pidiendo. Evita salió de gira, fue a distintos lugares, entre ellos España, donde fue recibido por Pilar Franco, la esposa del generalísimo, y 200.000 españoles que las recibieron para agradecerle el aporte del trigo que Argentina había mandado después de la guerra para evitar el hambre de la madre patria. Eva Perón en España fue un suceso. Luego pasaría a Italia, donde también fue muy bien recibida, incluso por el Santo Padre. Posteriormente a Francia y Suiza, donde la cosa fue más fría, donde no fue tan bien recibida. Aquí se lo ve en España, al lado de Franco y la gente que la ovaciona en la Plaza Mayor. Esta gira de Eva Perón significaría en la historia del peronismo un hecho fundamental para que a su regreso dijera una frase que quedó grabada en los tiempos. Los ricos, cuando piensan para los pobres, piensan en pobre. Eva Perón entonces regresaría a la Argentina y sería esperada por el presidente Perón en el puerto de Buenos Aires. A su arribo ya era casi imposible evitar que saliera su candidatura a vicepresidente. Tanto en Europa como en Argentina, los niños siguieron siendo la obsesión de Evita. Ahí está, el arribo al puerto de Eva Perón. La mujer comenzó a tener protagonismo. Evita propuso la idea del voto femenino, que sería después una constante para trabajar. Siguió desde la fundación permanentemente pensando en los que no tenían nada, en los desvalidos, en los que merecían la atención del Estado. Así entonces, la fundación comenzó a distribuir en toda la Argentina medicinas, trenes sanitarios, control permanente de la salud, alimentos y juguetes. Permanentemente recorrió todos los lugares y en cada una de las obras se averiguaba qué se necesitaba. Las cartas llegaban por millones a la fundación. Y como dato curioso,
En este mismo año, un italiano mandó por internet una carta a la Fundación Eva Perón, a pedirle a la Fundación Eva Perón material acerca de la misma. Estamos hablando de 1998. Todavía perdura en la historia y en los tiempos, más allá de la Argentina, la figura de Evita. Pensó este italiano a lo mejor que Evita estaría viva o que la fundación existía. No se equivocó. Evita está viva en el recuerdo de mucha gente. La juventud recibió en ese tiempo un protagonismo que después sería fundamental en la historia del pueblo argentino y en la lucha por el regreso de Perón. Se estaban formando, consciente o inconscientemente, a los futuros argentinos que estarían peleando por la lucha del regreso. Se enseñaba además profesiones a cada uno de los hijos de obreros. Aparecieron las escuelas fábricas. Se organizó la educación primaria y secundaria y también la universitaria. Pudieron ingresar a las facultades hijos de obreros que terminaban luego como profesionales. Los camiones salían permanentemente de la fundación y los trenes recorrían la Argentina. Cada uno de los momentos vividos se hacía con intensidad. Recorría el hogar de la empleada, se metía en cada uno de los rincones y decía, al igual que Perón, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Esto que ustedes ven es actualmente el barrio de Saavedra. Lugano. Imágenes de una Argentina diferente, la Argentina de la obra pública. Solamente la Avenida General Paz, construida en 1930, que perdura casi hasta nuestros días, fue una obra de tiempo anterior. Y llegó el día. El pueblo se reunió el 22 de agosto para pedirle a Evita que acepte acompañar a Perón en la fórmula del entonces Partido Peronista. Ella era, a su vez, la jefa del Partido Peronista Femenino, y ya las mujeres iban a tener en los próximos comicios derecho a elegir y ser elegidas. Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Excelentísimo señor presidente,
Finalmente Evita por radio y televisión diría que no acepta. Mientras que el 28 de septiembre estalla un intento, el primero, de voltear al gobierno de Perón. Lo encabeza el general Menéndez. Es abortado este primer intento de golpe contra el gobierno constitucional. Estaban dispuestos a asesinarlo a Perón.